16, así que estando en la hora, vamos a dar por iniciada esta charla. Los quiero saludar a todos, mi nombre es Vishnia Tomisic, yo soy directora ejecutiva del Magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esta charla la estamos organizando en el marco de este magíster, que se realiza en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo y también la Escuela de Negocios. El objetivo de esta charla es conversar y también conocer la presentación de nuestros dos profesores invitados sobre cómo se comunican las empresas hoy día, cómo están abordando también la comunicación en el contexto de la crisis COVID que estamos viviendo y que también queda bastante, cómo esto también cambia el escenario en adelante en el marco de la incertidumbre actual, pero también de las certezas y de las nuevas certezas que vendrán. Así que ese es el objetivo de esta charla de hoy, que también continúa en un próximo ciclo. Quiero presentar a nuestros dos profesores que van a protagonizar hoy día esta charla, que van a hacer dos presentaciones muy breves para luego dar paso a una conversación y también un intercambio, que ustedes puedan hacer preguntas. Está Pilar Gardiazabal. Ella es ingeniera comercial, tiene un máster en marketing y un PhD en management. Ella es profesora de la Escuela de Negocios. Hola Pilar, ahí puedes saludarnos con la mano. Y también está con nosotros Felipe Valdivieso, él es PhD en sociología, es psicólogo, es académico de la Escuela de Psicología y es director académico del Magíster en Comunicación Estratégica. Ya nuestro magíster en agosto ya parte su 12ª versión, y la verdad es que tenemos una larga tradición como programa y tenemos mucho camino también por delante, así que todas estas circunstancias, estos momentos también nos ayudan a poder plantear nuevos temas y incorporarlos también en el programa. Así que, bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Felipe, vamos a comenzar con él y después con Pilar. Adelante, Felipe. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por asistir. Felipe, estamos teniendo problemas con tu audio, no se escucha. Felipe. 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 Se cortó de nuevo. Sí, va a tener que recapitular porque no te escuchamos. Voy a recapitular. Sí. Partimos súper bien, ¿eh? Partimos extraordinario. Pero es consecuente, porque lo que estaba tratando de decir es que inauguramos un ciclo que se llama Comunicaciones en la post-certeza, y que más allá del nombre o la discusión que podamos tener, si es eso lo que caracteriza y lo que marca las comunicaciones, creo que estaremos de acuerdo en que realmente nuestras estrategias, nuestras maneras de planificar y anticipar lo que vamos a comunicar sobre la base de ciertos supuestos. Y hoy básicamente se nos han roto, se nos han cambiado, y eso nos obliga a ser muy cautos en lo que nosotros vamos a decir con Pilar y en la conversación que vamos a tener. Creo que estamos todos hoy tanteando un futuro que no conocemos, y ser claro en el sentido de decir que aquí no vamos a encontrar recetas, probablemente vamos a encontrar más preguntas y algunas hipótesis que son las que me gustaría presentarles. Yo no sé si puedo habilitar la pantalla. Sí, Espero Felipe, que así sea. compartir. Sí. Básicamente lo que quiero hacer es un poco que ya comentamos en otra conferencia anterior sobre comunicaciones, y que es unas reflexiones bien iniciales, insisto, bien tentativas, sobre lo que va a ayudarnos a establecer cuáles son las maneras más eficientes o eficaces que tendrán las empresas para comunicarse. Entonces, muy brevemente, a mí me parece que en el tiempo que estamos viviendo hay muchas cosas que se pueden decir, pero hay 7 claves que para efectos de la comunicación, a mi juicio, son bien importantes. Lo primero que no se nos debe olvidar es que en Chile lo que estamos viviendo como pandemia se superpuso al estallido, y eso tiene, a mi juicio, tres consecuencias importantes. La primera, obviamente, una enorme incertidumbre, pero segundo, una
especie de irrealidad. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Ir o a ver aquello que estoy viviendo y experimentando. Y eso nos lleva, de un punto de vista más, y aquí me pongo mi sombrero más de psicólogo, a una percepción de irrealidad que creo que marca las comunicaciones. Necesitamos darle un sostén, una cierta objetividad necesaria. En tercer lugar, la superposición de estos dos fenómenos también trajo una inestabilidad institucional, una inestabilidad que también venía de larga data. Este fin de semana salieron los resultados, ¿no es cierto?, esta encuesta 3D, Chile 3D, que hablan de la desconfianza sobre las marcas, sobre las personas, sobre las empresas, sobre las instituciones, y que en definitiva configuran un entorno de inestabilidad. Y esto se traduce en pérdida de la ilusión que tenemos de controlar nuestras vidas, un cuestionamiento de lo que creía. Felipe, Debo pedir sí. perdón, tengo un problema de señal que parte, no sé si ubicarlo dentro de la incertidumbre, de la irrealidad o de la inestabilidad, pero me tiene bien alterado. Pero un problema técnico que escapa a nuestro dominio. Lo segundo que quería decir, como en estas claves, es que a mi juicio hay dos emociones que hoy día que son predominantes y que debiéramos considerar, y es que oscilamos algunas veces durante un mismo día entre el miedo y la esperanza. Y esto se relaciona con lo que está apuntado en un número 3, con la sombra de la crisis económica, y al mismo tiempo, si bien tememos a la muerte, a la salud, a la economía, también existe un discurso que es importante de atender y una emoción que tiene que ver con que vamos a salir más fortalecidos, que el mundo va a ser mejor, que esto nos va a ayudar, que es casi una última oportunidad en materia climática, de que esto nos debiera llevar a un mercado diferente, a un modelo económico más inclusivo, etcétera, etcétera. Pero eso se ve fuertemente contrastado por la crisis económica, por la sombra de la crisis económica, que ya comienza y ya ha comenzado esta semana a demostrarse de su manera más brutal desde el hambre. El aislamiento nos ha generado lo que yo diría una revalorización bien intensa, simultánea, de lo que es la sociedad, pero sin teorías, sino qué importancia tiene la familia, qué importancia tiene la educación. Ahora los que tenemos niños más pequeños quizás entendemos más la dificultad de los profesores y las profesoras con nuestros hijos, la importancia del trabajo y por supuesto del Estado, que venía. Felipe, te fuiste, nos quedamos sin tu audio. Bueno, vamos a esperar que Felipe recupere su conexión, un poco de paciencia. Felipe está en Viña, además, así que está un poco lejos. Esperemos un momento, le voy a avisar por teléfono. Le vamos a pedir que se conecte por el teléfono para que así no tengamos más interrupciones, así que por favor le pedimos un momento. Apagó la conexión por el computador para poder conectarse por el teléfono. No sé si se recupera la... Felipe, ahora te escuchamos. Ahora sí, Sí, te perdón. escuchamos, sí. ¿Estás teniendo problemas con la conexión? Sí,
Debo confesar que esta es la peor conferencia que he dado en mi vida, porque nunca me había pasado que me callaran tan continuamente. Generalmente era al final o que me echaran, pero que me dieran por lo menos 10 minutos para hablar, y ahora no. Sí. Maldita. Bueno, para Le... la próxima quizás intenta con el celular, en una de esas tienes mejor ahí conexión, pero te lo dejo como opción. ¿Perdón? Si quizás para la próxima podrías conectarte por el celular, que Estoy por el quizás mejor. celular. Ya, No, sí, estoy por el celular, pero está fallando eso también. ya, sigamos. En todo caso, vamos a intentar. Felipe, estamos teniendo problemas todavía contigo. Felipe, no te De escuchamos. manera, sí, ahora sí. Realmente estoy en una tormenta perfecta entre problemas de internet, problemas de computador y problemas personales, y agregaría, pero vamos a dejar eso último. Lo que trataba de decir es que una última reflexión tiene que ver también con una especie de banalización de lo digital. Bien concretamente, creo que hoy día exigimos que hayan servicios online en prácticamente cualquier forma de producción y de negocio. Y eso tiene dos consecuencias. Una, que hay muchas empresas las cuales esta transición digital ha sido todo un problema. Y la digital dejó de tener valor diferencial enormemente, a mi juicio. De lo anterior, y para dar paso a Pilar, creo que hay cinco principios sobre los cuales podríamos postular una comunicación de la post-certeza. El primero es la necesidad de centrarse o de dar mayor énfasis en la información, y esto tiene que ver con reducir la incertidumbre y ajustar las expectativas. Segundo, en la importancia de que la comunicación, en el caso que estamos viendo hoy día de las empresas, convoquen, enfaticen en los vínculos, en la cercanía, y en esto Pilar nos va a mostrar algunos datos bien interesantes. En tercer lugar, la reciprocidad aparece como un desde, es decir, que nosotros necesitamos establecer nuevas formas de relación entre organizaciones y ciudadanos, consumidores, personas. Creo que no estamos en la época de cualquier forma de oportunismo, digamos, de aprovechamiento. Se está pagando muy caro eso. Las empresas que han intentado hacerlo, y lo vimos con lo que sucedió con Cencosud en términos de la percepción, lo están pagando de una manera importante. Y finalmente, la pregunta, este cuestionamiento, alude a las formas de sostenibilidad, la promesa de una mayor sostenibilidad en forma o en contenido de acciones. Y finalmente, si es que la tecnología me lo permite, poder decirles algunas pequeñas pistas, tácticas, de bajadas de lo anterior, para que no aparezca todo como una reflexión única o sobreconceptual. Lo primero es que debemos, creo yo, renunciar a la carta Gantt. Es decir, que si somos consistentes y asumimos esta incertidumbre, bueno, tendremos que pensar las comunicaciones de una manera mucho más flexible, corto plazo. La volatilidad de la contingencia nos tiene que llevar a buscar campañas que no sean muy rígidas, campañas que sean flexibles, mensajes que cambien, formas de feedback, formas de evaluación que nos permitan en términos de lo que estamos diciendo. Evidentemente nos enfrentamos a un escenario de restricción presupuestaria, por lo tanto la creatividad para tener algún espacio de audición dentro de la cantidad de mensajes que recibimos, ahora más porque estamos en el computador mucho tiempo, va a ser importante. En cuarto lugar, creo que frente a la infoxicación o a los fenómenos ligados a la sobreinformación, creo que el menos va a ser más en este caso. Creo que las marcas que la cacofonía no van a ser premiadas por el consumidor. Hay que ser más eficiente, me parece, en el momento de hablar. Y para ir terminando, me parece que nosotros necesitamos sentirnos vinculados,
pese a la distancia, a un todo, y eso en comunicación se traduce en algo bien concreto: abrir espacios de diálogo y de participación con nuestros clientes, con nuestros beneficiarios, con nuestros consumidores. Y finalmente, frente a la diversidad de situaciones y escenarios y espacios con los cuales estamos viviendo cada uno de nosotros lo que está sucediendo, creo que debiéramos procurar una cierta personalización. Creo que agradecemos cuando las marcas nos están hablando de manera más individual, ya que nuestras situaciones están siendo muy heterogéneas y muy diversas. Eso era lo que básicamente quería contarles de manera muy... Lo lamento muchísimo, espero que Pilar no tenga ni una sombra en los problemas que he tenido. Espero poder integrarme a la conversación de mejor manera luego que Pilar termine su intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias Hola. Felipe. Estuvo un poco difícil, pero yo creo que alcanzamos a escuchar la mayoría. Y después va a haber una instancia de preguntas y de conversación, así que ahí puedes también complementar con algunas cosas que se pueden haber interrumpido por la falta de conexión. Así que, Pilar, te dejo la palabra. Quizás vamos a tener más suerte con tu conexión. Esperemos. Y luego de eso partimos con la conversa, las preguntas. Y bueno, muchas gracias a todos por la paciencia, comentarios de aliento ahí en el chat para darle continuidad a la charla, así que eso se agradece mucho. Ya, Pilar. Muchas gracias. Bueno, pensando en lo que dice Felipe, de que en realidad no tenemos ni una certeza y que lo que vamos a ver es tentativo, lo que yo quería era ver cómo se comunican las marcas y cómo se comunican las empresas hoy día y qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal y cuáles son los principios que podrían guiar este tipo de comunicación. Y al final del día, entender cómo comunicar en tiempos de coronavirus, que eso es al final lo que queremos saber. Por supuesto que no hay recetas mágicas, pero hay algunas cosas más tentativas que podríamos entender de cómo comunicar en estos tiempos de poca certeza. Y lo primero es que las marcas han tenido que volver a su esencia. Y la esencia es la razón por la que existen las marcas. ¿Y por qué existen las marcas? ¿Por qué existen los servicios, los productos? Es porque están buscando satisfacer una necesidad o varias necesidades de ciertos clientes y ciertos consumidores, ¿cierto? El problema de ahora es que esas necesidades han ido cambiando. Primero cambiaron con el estallido social y ahora están cambiando con la pandemia. Un ejemplo, pero muy claro, es Zoom. Tal vez hace 6 meses ninguno de nosotros había escuchado hablar de Zoom, ni siquiera sospechaba lo que era Zoom. Y ahora Zoom es algo clave en nuestras vidas. Yo no me imagino que haya una persona que no tenga o en su computador o en su teléfono instalado Zoom. Y ahí vemos, ¿y qué está haciendo Zoom? Al final del día está respondiendo a una necesidad, a la necesidad de poder conectarnos, aunque no nos podamos ver, aunque no podamos salir de nuestras casas, etc. Y ahí está la esencia de lo que tienen que buscar las marcas. Es cuál es la necesidad y cómo cambió esa necesidad para yo poder entender cómo comunicar. Pero para poder entender qué comunicar, tenemos que volver a la razón de ser de las marcas. Y para eso es muy necesaria la empatía. Y esa empatía es necesaria en los distintos niveles del ecosistema en el que participan las marcas. Y cuando yo hablo de niveles de ecosistema, es que a cualquier servicio, por muy chiquitito que sea, sea el emprendimiento más chico o la empresa más grande, todos deben entender su esencia y tienen que empatizar con los distintos actores con los que tienen que comunicarse. Entonces, quise poner algunos ejemplos muy concretos para que podamos sacar cosas un poquito más concretas de esta presentación y que después lo podamos conversar, por supuesto. Entonces, un ejemplo es de cómo se comunica o cómo tiene que entender los distintos niveles del ecosistema en un ecosistema micro, que es la marca con su cliente. Pensemos en un negocio muy chico, pensemos en un peluquero, por ejemplo. Entonces, el peluquero tiene una clienta que va una vez al mes a teñirse el pelo. ¿Y qué pasó ahora? El peluquero tuvo que cerrar su peluquería, o la clienta no quiere ir a la peluquería porque le da miedo contagiarse de coronavirus. Y entonces, en esta circunstancia, el peluquero con su marca puede tomar 2 caminos: el camino de empatizar o el camino de no empatizar con su clienta. El camino de no empatizar es decirle, ay, no te preocupes, no te tiñas el pelo, nos vemos en 4 meses más. Que eso no empatiza nada, porque claramente su clienta, independiente de que esté encerrada en cuarentena, no quiere verse mal todos los días. Y lo que va a pasar es que esa clienta va a buscar otra alternativa. Va a comprar online, lo va a sacar del supermercado, etcétera, etcétera. O el peluquero puede empatizar con esa clienta
y buscarle una solución a esa necesidad cambiante que tiene. ¿Qué podría ser? Mandarle el kit a su casa, explicarle cómo teñirse, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar? Es que tomar el camino de la empatía o de la no empatía va a hacer que en 4 meses más ese peluquero tenga esa clienta o no la tenga. Porque probablemente si ya busca otras alternativas, hay una probabilidad alta de que se quede con esas otras alternativas. Después, cuando vemos a un nivel de ecosistema un poco más meso, pensamos, perfecto, están las marcas con sus clientes, pero también están las marcas con sus trabajadores. Y acá un ejemplo muy bueno es lo que hizo Casa Idea. Cuando empezó el tema del coronavirus, Casa Idea cerró inmediatamente todas sus tiendas y además cerró sus oficinas. Y dijo que ellos estaban preocupados de la salud de sus empleados. Y que por lo tanto, todo el mundo se iba a su casa, el que podía trabajar, teletrabajo perfecto, y el que no hacía teletrabajo, pero que ellos le iban a mantener los sueldos de todas maneras. Eso demuestra cómo empatizaron con sus clientes, con sus trabajadores, pero además los llevó a estar en un muy buen pie con sus clientes. ¿Y qué pasó? Que un mes más tarde abrieron su e-commerce y han tenido un éxito tan rotundo en el e-commerce que ellos mismos hace un par de días dijeron que nunca se esperaron y que no han podido responder como sus clientes esperan por la cantidad de demanda que han tenido. Y lo que va a pasar probablemente cuando se acabe, no se va a acabar nunca el coronavirus, pero cuando se acabe este tema de la cuarentena, etcétera, lo que va a pasar es que sus clientes y sus trabajadores van a tener una relación mucho más estrecha. Y después, el tercer ejemplo es cuando ya nos vamos a algo más macro, que es la marca, sus clientes, sus trabajadores, pero también su entorno. Y ahí vemos cómo hay empresas que no han estado leyendo tan bien el momento social por el que estamos atravesando, además del coronavirus. Y el ejemplo que dio Felipe de Cencosud, acogerse a medidas de ayuda económica y al mismo tiempo entregar dividendos, es no entender cómo sus acciones no afectan solamente a su empresa, sino que afectan a los empleados, afectan a los clientes y también afectan al entorno, afectan a cómo vemos a los empresarios, a cómo vemos a las marcas grandes, etc. Y al no demostrar empatía, la poca preocupación de crear marca en el largo plazo. Pero con todo esto uno se preguntará, ¿qué es lo que específicamente buscan los consumidores, cierto? Y dado que lo que decía Felipe, que en realidad es todo un poco tentativo, no estamos seguros, yo quise basarme en un estudio que hizo Kantar, que hizo un estudio específicamente, un barómetro del coronavirus, con más de 500 entrevistas y además un estudio cuantitativo para poder entregar algunas luces, algo de información un poco más fidedigna de qué buscan los consumidores. Entonces, al final del día vemos que lo que le están pidiendo las marcas es que mantengan su rol de abastecimiento, que sobrelleven esta crisis y que mantengan su funcionamiento lo mejor que puedan. El cliente entiende que probablemente no van a poder abrir sus tiendas, etcétera, pero sí espera, por ejemplo, una solución online, lo que decía Felipe. Entonces, efectivamente, ¿cómo las marcas van a mantener su rol de abastecimiento? Y específicamente están buscando que las marcas utilicen sus conocimientos para explicarle, para informarle, para reducir la ansiedad de los clientes y sus preocupaciones. Porque la verdad es que hay que hacerse cargo de que estamos todos un poco más ansiosos, un poco más preocupados, y las marcas deberían tratar de bajarle en lo que puedan las preocupaciones de estos clientes. Y demostrar que pueden atacar la crisis y demostrar que se puede luchar contra esto de formas prácticas y realistas que busquen ayudar a sus clientes para que puedan mostrar el camino y cuál es el camino al cambio. Para poder hacer todo esto hay solamente una palabra, la empatía. La empatía es clave para que puedan lograr comunicar de una forma en que los clientes sientan que les están entregando lo que ellos buscan. Es tan complicado que uno se pregunta, ¿será un buen momento para comunicar? Pasó con el estallido social que muchas marcas decidieron no comunicar. Y no comunicaron, algunas por semanas, otras por meses, porque la verdad es que estaba tan inestable el ambiente que no sabían si era una buena idea comunicar o no. ¿Qué es lo que nos dice este estudio? Que efectivamente sí es una buena idea comunicar. Que más del 60% de las personas creen que deberían seguir comunicando todas las marcas, y un pequeño porcentaje dice, bueno, algunas marcas deberían y otras marcas no deberían. Pero en general, la mayoría de la gente dice, sí, comuniquen. Pero ¿qué es lo que tienen que comunicar? Tienen que comunicar mensajes que busquen informar, que no me preocupen más, sino que me tranquilicen y que sean positivos. Y lo más importante, y era un poco lo que hablaba Felipe del oportunismo, del aprovechamiento, es que no se aprovechen de la situación del coronavirus. Y entonces con todo esto, ¿qué comunicamos, cierto? Entonces, una de las cosas que buscan es que, ¿cuáles son los esfuerzos que está haciendo mi marca para poder enfrentar esta situación?
abrí un canal online, estoy despachando como aunque estén en cuarentena, voy a cerrar mi tienda hasta que se pase este tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cómo son útiles para esta nueva vida que tenemos? Un ejemplo, Salco Brand. Ir a la farmacia antes era lo más normal del mundo, ahora necesitamos probablemente ir a la farmacia, pero no podemos ir. ¿Y qué hizo Salco Brand? Hace un par de semanas está comunicando que tienen sitio web, que te lo pueden llevar a tu casa, que si no quieres que te lo lleven a tu casa, tú lo puedes ir a buscar sin contacto. Entonces, básicamente les está explicando, listo, yo soy una farmacia que era súper útil antes, pero ¿cómo soy útil ahora, en tu nueva vida? Y al final del día, ¿qué comunicar? Comunicar tranquilidad, comunicar una perspectiva positiva de lo que está pasando. ¿Qué es lo que los clientes no quieren que comuniquen las marcas? Los clientes no quieren que las marcas se aprovechen de la situación del coronavirus para comunicar lo que sea que quieran comunicar. Un ejemplo, no estoy diciendo que alguna marca lo haya hecho, pero este podría ser un ejemplo de aprovechamiento. Una farmacia que tiene un cierto stock limitado de vacunas de influenza, tiene dos formas de comunicarlo, básicamente. Una forma es decir, tengo stock limitado de vacunas, por favor inscríbanse, y cuando las tengamos disponibles, te las mandamos. O las puedes venir a buscar. Y otra forma es decir, dado que hay coronavirus, es mucho más importante vacunarse y se nos van a acabar probablemente. Así que si no te quieres quedar sin vacuna, entonces inscríbete inmediatamente. Esas son dos formas de decir, sí, tengo stock limitado y te las voy a hacer llegar, pero una es provocando pánico y diciendo, aprovechándose de la situación del coronavirus, y la otra es con tranquilidad y explicando la situación. Entonces, al final del día, lo que tenemos que hacer es repensar los mensajes. Es el qué decir, pero también con qué tono y con qué estilo lo voy a decir. Y es en ese sentido que este estudio buscó encontrar marcas que lo hubieran hecho relativamente bien, que hubieran sorprendido a los clientes en esta época de coronavirus. Y se las voy a mostrar ahora, pero es súper interesante que las 4 mejores marcas son solamente de 2 industrias. Entonces, la mejor marca que apareció en este estudio es que la marca que más sorprendió era Unimark, que mucha gente le sorprende porque no es la marca más típica, pero ya vamos a ver qué fue lo que hicieron bien. La segunda es WOM, que la verdad es que está en línea con también lo que se vio para el estallido social, que también fue una de las marcas que mejor lo hizo, que mejor supo sortear esa situación. La tercera marca es Entel, y la cuarta marca es Líder. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la gente, las marcas que más lo sorprendieron, son también las marcas que en este minuto son las de las industrias más importantes. ¿Por qué? Porque efectivamente están todos preocupados de tener comida, de no quedarse desabastecidos, etcétera, que es lo que les comunica Unimark y Líder. Pero una necesidad clave de comunicarse, sobre todo en estos tiempos en que no nos podemos ver, son las telecomunicaciones. Vemos Felipe. Felipe probablemente no tiene ni WOM ni Entel y tiene una marca que en su yo interno está diciendo por qué tengo que contratar esta marca de este internet que se me cae. Entonces, efectivamente, las marcas de telecomunicaciones se han hecho muchísimo más importantes. Y WOM ha sabido aprovechar muy bien ese momento. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que hicieron estas 4 marcas? Básicamente, tuvieron un mensaje contingente, un mensaje que era a tiempo, pero también empático, porque buscaba ayudar a los clientes, que ayudarlos de verdad. Y también no solo a los clientes, sino que a los empleados, porque una de las cosas que decían los clientes es que sí, muy bien, muchas gracias por tratar de ayudarme a mí, pero si yo no veo que tú tienes flexibilidad para darle teletrabajo a tus clientes, a tus empleados, para hacer que trabajen menos horas, etcétera, etcétera, entonces la verdad es que no te creo. Entonces es importante que busquen ayudar tanto a sus clientes como a los empleados de las compañías. Y vamos a ver un poco en detalle, muy cortito, qué fue lo que hicieron. Al final del día, Unimark tuvo muchos mensajes que en general fue el primero en dar horario preferencial a los ancianos y embarazadas, fue el primero en darle mayor rapidez al personal de salud para comprar, hicieron tutoriales de cómo hacer mascarilla, están tratando de ayudar en la planificación de las comidas familiares con un presupuesto acotado, pero más allá del mensaje en sí mismo, que hay muchos mensajes que todos los supermercados lo dijeron, o lo dijeron muy parecido, es que Unimark tiene rostros que son muy potentes y que están muy anclados a la marca. Y por lo tanto, cuando esas personas hablan, está hablando Unimark. Y Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta, personifican lo que hablamos antes. La empatía, la sinceridad, el positivismo. Entonces, básicamente tienen rostros que están personificando lo que la gente realmente busca. Por otro lado, si vemos lo de WOM siguió en línea con su tagline que siempre tiene de estamos contigo y implementaron una serie de medidas, además de su campaña comunicacional de quédate en home, haciendo juego de palabras con WOM. Y básicamente les duplicaron los gigas de navegación a todos sus clientes, liberaron las redes sociales primero por todo abril, ahora por todo mayo, y comunicaron todos sus servicios online, le explicaron a la gente que no iban a estar las tiendas abiertas y que solamente podían ir para emergencia,
y que 5 cosas son emergencias y para todo el resto no pueden ir a la sucursal. Entonces, básicamente, lo que distingue a estas dos marcas de sus competidores es que en general fueron los primeros. Y si no fueron los primeros, entonces lo comunicaron de una forma que fue mucho más eficaz y supieron comunicarlo de mucha mejor manera y por lo tanto obtuvieron el reconocimiento de los clientes con respecto a eso. Y ahora para terminar les quería mostrar muy cortito qué ha pasado con algunas marcas globales que han hecho interesante, porque la verdad es que para una marca global esto es difícil, porque los distintos mercados se han comportado distintos con el coronavirus, entonces tener una respuesta global no es tan fácil. La primera marca que les voy a contar es acerca de Netflix. Uno pensaría que Netflix, los ejecutivos de Netflix a esta altura están echados para atrás diciendo vengan a mí todas las suscripciones porque para eso está todo el mundo en cuarentena y buscando distintas series, películas, etcétera para ver. Pero en vez de eso, trataron de empatizar y de entender qué le pasaba a los clientes. Una de las cosas que les pasaba a los clientes es que, por supuesto, se sienten desconectados de sus familias, de sus amigos, etcétera, y por eso que crearon lo que se llama Netflix Party, que no es nada tan complicado más que una extensión de Google Chrome. Y básicamente lo que hace es que si uno se conecta a través de esa extensión de Google Chrome, puede ver películas, series o lo que sea, acompañado de sus seres queridos sin que estén, por supuesto, juntos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4 amigas y una vive en México, la otra vive en Barcelona, la otra vive en Viña y yo estoy en Santiago, nos conectamos todas juntas y si yo pongo pausa en la película, es pausa para todas, etcétera, etcétera, y así trató de que la gente se pudiera juntar en un sistema que, la verdad, no se puede. Por otro lado está H&M que dijeron, listo, nosotros tuvimos que cerrar nuestras tiendas, ¿qué podemos hacer al respecto para poder ayudar al mundo en esta pandemia? Y es que básicamente le pidieron a sus proveedores que en vez de fabricar solo ropa, empezaron a fabricar insumos médicos. Entonces están fabricando menos ropa H&M, en las mismas líneas, pero más insumos médicos. ¿Qué insumos médicos? Mascarillas, guantes, etc. Y finalmente está Nike. Nike tiene una aplicación para que uno pueda hacer deporte. Y en su versión básica es gratis, pero en su versión premium es pagada. ¿Y qué tiene diferente la versión premium? La versión premium tiene rutinas desde yoga hasta entrenamiento con pesas, videos de entrenadores, motivación, etc. Y de nuevo, Nike, como lo que hizo Netflix, podrían haber dicho, no, en realidad la gente va a pagar igual por mi servicio, pero en vez de eso trataron de ayudar y buscaron poner esto gratis para efectivamente ayudar a que la gente esté más sana física y mentalmente, entendiendo que el deporte es importante para eso. Y con eso en mente, quería invitarlos a la conclusión final, que es básicamente, ¿qué hacemos con todo esto que yo les dije? Lo que quiero con el mensaje que quiero que se queden es que la relación marca-ecosistema tiene que ser pensada como una relación humana, que está basada en hechos, donde la empatía, la claridad y la honestidad en tiempos de crisis son claves para mantener un vínculo positivo. Y con eso los quiero invitar a conversar acerca de lo que hemos hablado. Pilar, muchas gracias por tu presentación. Creo que aporta mucho tener algunos datos más concretos, esta encuesta que nos muestra para poder conversar a partir de eso también. Aquí en el chat grupal algunos están comentando, por ejemplo, que no conocían el caso de Netflix, pero dicen ahí que perdieron puntos al aumentar las tarifas. Cuando hablaste de farmacia UMAS, ok, qué bueno, pero su delivery es muy malo. Entonces también también hay distintas dificultades en la puesta en marcha de un nuevo tipo de relación con el entorno y también con los clientes, si no están bien previstas todas las etapas del negocio, ¿ya? Entonces también aquí el tema del delivery es un punto. Mientras alguien hace alguna pregunta, pueden usar la herramienta de Zoom, que tienen que levantar la mano, así yo los puedo identificar y abro el micrófono. Quizás Felipe, quisieras comentar algo sobre la presentación de Pilar, o también Pilar a Felipe hacerle una pregunta que pueda también complementar lo que ella dijo, a partir de los datos que mostró. Sí, lo primero es que envidia poder tener una presentación sin... Cámbiate a WOM, no. Felipe, no te escuchamos, te vas a tener que cambiar a WOM, definitivamente. Felipe, te dejamos para después, no te escuchamos. Ya, lo vamos a silenciar por ahora, aunque no nos escuche, porque hay una pregunta de Ernesto. Ernesto, ¿puedes abrir tu micrófono para hacer la pregunta? Ahí está Ernesto. Felipe sigue hablando solo, lo siento, pero ya le voy a avisar. Felipe, no te escuchábamos, así que te tuve que silenciar.
un rato y le di la palabra a Ernesto para que nos haga su pregunta y enseguida te doy el pase, para no perder la fluidez de la conversación. ¿Ya? Disculpa. Oye, Dale, Ernesto. sí, gracias Vish, gracias Felipe, Pilar, encantado de escucharlo. Tengo una pregunta que es súper concreta, que le he estado dando vueltas desde hace algún tiempo y que tiene que ver con cómo compatibilizamos la necesidad de construir comunicación más empática, comunicación más honesta, más transparente, más sincera, en un contexto de profunda crisis de confianza, tanto en las marcas y en las instituciones, y donde efectivamente esa comunicación corre el riesgo, además de ser atacada, boicoteada o básicamente accionada negativamente por segmentos sumamente activos de la población que se han visto energizados y empoderados durante el último periodo de tiempo, ¿cierto?, para actuar en contra de esas instituciones en las que no confiamos. ¿No corremos el riesgo a veces, al simplemente hablar de empatía y hablar desde una aproximación que a veces pudiera ser una aproximación algo buenista, de ser un poco ingenuos dado el nivel de acidez que estamos enfrentando hoy día en el contexto? Felipe o Pilar, ¿quién quiere partir? Como quiera. Bueno, voy a partir yo y después seguimos con Felipe. Yo creo que tienes razón en esto. La verdad es que hablar de empatía es difícil, pero, y a pesar de que hay muchos grupos, lo que tú decís, grupos ácidos que efectivamente atacan todo, hay muchas marcas que dicen, yo pongo la misma información, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, y en Instagram son todos corazones y flores, y en Facebook son solo comentarios negativos. Efectivamente, eso pasa. Pero yo creo que una cosa que los consumidores, y en realidad todos, cuando nos ponemos en los zapatos de un consumidor, lo que premian es la transparencia, pero la coherencia también. O sea, si cuando nosotros hablamos de empatía, y decimos, listo, las marcas tienen que ser empáticas, etcétera, etcétera, tienen que escuchar a sus consumidores, pero el consumidor ve que por otro lado, o sea, no hay nada de empatía con su entorno, con sus clientes, etcétera, es muy difícil que les crean. Pero marcas que han sido transparentes y coherentes en el tiempo, yo creo que no tienen tanto ese problema. Y voy a decir un disclaimer, yo no estoy pagada por WOM, pero WOM efectivamente es un buen ejemplo, que son consistentes, en realidad tratan de ser transparentes en una industria que en general no ha sido tan transparente. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser AFP Modelo, en una industria que en general la gente realmente tiene solo comentarios negativos. AFP Modelo han sido siempre consistentes con lo que dicen, siempre buscando explicarle a sus clientes. Entonces, hasta en industrias tan difíciles y tan ácidas, por decirlo de alguna manera, yo creo que no es solo empatía. La empatía es lo primero, pero es transparencia y es coherencia en el tiempo. Y con esto cierro, el caso de Cencosud es uno de los casos emblemáticos. O sea, París lo que más comunica es que hay que ser sustentable, la importancia del comercio justo, son los primeros que sacan las bolsas, etc. Pero cuando uno ve el holding al que representan, la verdad es que te cuesta creerle, porque no es tan transparente y no hay tanta coherencia. Te cuesta mucho más creerle a un París que, por ejemplo, a un WOM. Y por esa misma razón. Felipe. Completamente de acuerdo. Yo creo que el tema no es la forma de comunicación, sino la consistencia con lo que tú eres, con la organización que tú eres. Si no hay consistencia, no hay forma de comunicación que sirva. Y solo agregar una cosa más, porque creo que Pilar fue bien clara. Para mí la confianza es un resultado, no es una condición. Y por lo tanto es el resultado de una interacción en la cual los procesos de comunicación influyen. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos echarle la culpa a la desconfianza, porque en definitiva la desconfianza se construye o se destruye en las relaciones que yo establezco. La desconfianza se genera por inconsistencia y por falta de reciprocidad. Y por lo tanto yo no veo que haya otra cosa que hacer. Tampoco me pongo en esto en el escenario de que uno pueda decir, ok, me están destruyendo y por lo tanto yo voy a pasar a la ofensiva como marca. Voy a dejar de intentarme a mis... Indudablemente creo que la consistencia, como dice Pilar, es la base,
pero tampoco creo que esa consistencia se pueda comunicar si no existe. ¿Es o no es? Y aquí en el chat salieron varias cosas que estaba leyendo ahora. Apareció el tema de Rappi, apareció el tema del servicio Salcobrand, del delivery, y ahí uno se da cuenta que la comunicación sin consistencia no sirve. Por lo tanto, la dimensión interna de las empresas, en lo que yo hago como organización, vale mucho más de lo que yo estoy diciendo de mí al final del día. Hay otras manos levantadas. Sí, ahora, bueno, Felipe, Pilar, también reiterarles que también vayan viendo el chat, porque ahí también van saliendo comentarios, algunas preguntas que pueden ir recogiendo dentro de las respuestas. Y voy a darle la palabra a Max, que había levantado la mano hace un momento. Max, ¿pudiste abrir el audio? Max. Tienes tu audio prendido, ahí está, sí. ¿Se escucha? Sí, sí, dale, dale. Bueno, primero que nada agradecer a Pilar y a Felipe, la verdad es que estamos acá todos en familia viendo esto y ha sido bastante didáctico, bastante elocuente, bien estructurado, así que le agradezco a cada uno porque a pesar de los problemas de conexión fue todo bastante sólido en términos informativos. Una pregunta bien acotada quizá, me gustaría saber en términos comunicacionales, pero no mirándolo desde empresa consumidor, sino más bien empresa a nivel interno, ¿cómo es que una empresa pudiese como ganar de nuevo esta credibilidad y esta confianza que ya ha perdido a lo largo de este tiempo? Vale decir, si una empresa a sus trabajadores le ha demostrado una inconsistencia y básicamente a través del proceso en el que muchas empresas están como embarcadas de desvinculaciones, bajas de sueldo, ¿cómo vuelven a ganar esta confianza interna desde los trabajadores hacia los altos mandos? No sé si será la respuesta definitiva, pero creo yo que dejando de decir de que van a cambiar y cambiando. Que puede parecer muy de sentido común, pero de verdad en los casos que mostraba Pilar es una constante. No es, ven, comunícate con WOM, no, yo te doy primero, te doblo los gigas. ¿Qué manera mejor de decir estoy contigo en este momento? Ni siquiera te pregunto, la hago. Es comunicar hechos. Se acabó a mi juicio, y esto puede que nos vayamos por otro lado, pero este engaño que teníamos en la comunicación estratégica de que prácticamente el maquillaje es la cara, o que el maquillaje lo permite todo, que las crisis son de comunicaciones, que los problemas de los gobiernos son de relatos. No, los problemas que tenemos las organizaciones son por las cosas que hacemos, no el cómo las comunicamos. No sacamos nada contratando al mejor de los creativos, al mejor de los publicistas, al mejor de los comunicadores, si es que efectivamente no generamos un nuevo trato con los trabajadores. Entonces, frente a tu respuesta, tiene que ver más bien con el hacer las cosas que con el decirlas y comunicarlas, que es un poco la línea de lo que decía Pilar. Sí, yo lo único que quería complementar es la última reflexión de la que hablamos, es que al final las relaciones de comunicación, deberíamos ver siempre la comunicación como una relación humana, porque al final eso es lo que es relación. Está bien, podemos hablar de una marca y de una empresa, pero en realidad son relaciones humanas. Y esas relaciones humanas, como toda relación humana, lo único que puedes hacer es basarla en hechos y en hacer las cosas más que decirlas, como decía Felipe. Porque si no, da lo mismo lo que comuniquen. Hay un ejemplo ahora clave con LAN, por ejemplo, con LATAM, perdón. La gente cuando le dicen si el Estado debería darles algo para que rescaten a LATAM, no es que las personas estén en contra porque no les parece que el Estado ayuda a empresas, así en general. No, es que ellos dicen, nos han tratado pésimo tanto tiempo y ahora nosotros los tenemos que ayudar. Es una relación de hechos. Y por lo tanto, una empresa que tiene mala relación, un mal track de los hechos, entonces es difícil que de un día para otro pueda cambiarlo. Yo creo que la única forma es
apostar al largo plazo y empezar a cambiar las cosas de a poco y pensar que en el largo plazo van a lograr mejorar esa imagen con respecto a sus trabajadores. Gracias, Max, por la pregunta. Tenemos otras personas que quieren preguntar. Pablo Ibáñez, te doy la palabra. Hola, ahí? ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Pablo, hola. Hola Pilar, hola Felipe, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo quería consultarle algo respecto a la experiencia de compra. ¿Cuánto finalmente se juegan las empresas hoy día en esa experiencia? Porque si bien ustedes bien mencionaron, hablando de un producto que parte de un lado A a un B, ¿cuánto se juega el tema del delivery? Porque existen muchas empresas que efectivamente han hecho muy buenas promociones, pero se han caído en el delivery. ¿Se juega en gran parte de la fidelidad de los clientes en eso? ¿O también se pueden amparar en que hicieron una buena estrategia, siendo los primeros, escuchando al consumidor, pero finalmente cuando el producto se entrega, no llega? Gracias. Yo creo que esto de nuevo se enmarca en lo que hablábamos antes de la coherencia. Sinceramente, creo que los clientes están un poco más flexibles ahora a que, no sé, por ejemplo, el delivery no sea perfecto, porque entendemos que estamos en una situación difícil, que, no sé, que para el Día de la Mamá, por ejemplo, todos los delivery colapsaron. Eso yo creo que la gente logra entenderlo. Pero si tú no eres capaz de comunicárselo bien y de avisarle y de ponerle la expectativa correcta, entonces no está siendo coherente con efectivamente ser empático, efectivamente comunicar bien. Y un ejemplo, por ejemplo, es Corner Shop. Corner Shop, efectivamente, hubo una época de cuando empezó el coronavirus y cada vez que dicen nos vamos en cuarentena, Corner Shop colapsa, ¿cierto? Pero si tú le preguntas a los clientes de Corner Shop, ellos entienden el colapso. No es como, ya nunca más voy a comprar en Corner Shop porque colapsaron. Pero una de las razones por las que también lo entienden es porque cuando tú te metes a la aplicación, Corner Shop te dice, perdón, te queremos avisar que estamos teniendo un problema porque tenemos mucha demanda, etc. Y si se atrasan, ¿cuál es su promesa? Que si se atrasan te dan el próximo envío gratis, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tú ves una historia de coherencia. No es que no se equivoquen, no es que no tengan problemas de delivery, pero efectivamente hay una coherencia en el tipo de servicio que ellos quieren entregar. Entonces, si tú me preguntáis cuánto se juegan en la experiencia de compra, se juegan muchísimo en términos de coherencia. Porque muy buena será tu promoción, pero si yo no la puedo encontrar o no me llega a mi casa, entonces no sirve tanto. O si tú no me avisas que te vas a atrasar, entonces no sirve de tanto, que es una de las quejas que si uno se mete en redes sociales, la gente está teniendo mucho con Falabella, por ejemplo. Sí, ¿yo puedo comprar online? Sí. ¿En cuánto tiempo vamos a llegar? En 2 meses. Entonces, no hay coherencia en efectivamente tratar de hacer un servicio online. Dale, Felipe. Felipe, no sé si querías complementar. No, yo creo que fue clarísimo. Solo, en general, y más allá del delivery, creo que todos asumimos de que estamos improvisando un poco en términos de adecuarnos. Y eso no está mal, como decía Pilar. Eso no. El tema es si yo te prometo otra cosa. El tema es si no empatizo contigo y te digo, ¿sabes qué? No te puedo prometer, y si tú necesitas mucho este producto, pídelo en otro lado. Y al contrario, ese tipo de excusas nos hacen valorar a la marca por la reciprocidad y por la, como decía Pilar, la relación humana que uno busca en estos momentos, sobre todo de supervivencia, ¿cómo se llama?, de necesidad de dependencia, como yo intenté decir hace un rato. Tenemos otra pregunta, Clemente Yapur. Clemente, te damos la palabra. Hola, Mira, Clemente. Hola. Primero que todo, gracias por la presentación. Me ayudaron a aclarar diversos puntos que se están tratando actualmente y quería saber, más allá de la relevancia de comunicar que ustedes vinieron diciendo en las presentaciones de cada uno, en estos tiempos de contingencia social, económica, comunicacional, dentro de todas las que estamos viviendo, ¿cómo creen que se debe manejar el tema de las emociones en la gestión de la experiencia e interacciones de los clientes en estos tiempos donde las emociones están tan susceptibles a cambio? ¿Cómo se puede manejar eso? Que creo que es tan complicado y un punto tan relevante en cuanto a la relación cliente-empresa. La interacción, los puntos de interacción que van dentro del ciclo de todo lo que es la marca, digamos, ¿cómo lo podemos manejar?
Yo, si lo resumiera de una manera, yo diría con una idea, complicidad. Lo que nosotros necesitamos hoy día son cómplices. Nosotros necesitamos cómplices en el buen sentido de la palabra para superar todo esto. Necesitamos gente que nos escuche, que esté preocupada, pero que tampoco, como decía Pilar, venga el alarmista. Eso no es un cómplice, eso es lo peor, ¿no es cierto? Necesitamos a alguien que esté jugando el mismo partido, que esté entre esperanzado y miedoso, pero con ganas de participar y de actuar, que me ayude y que me escuche. Y es, si pudiera decirlo de alguna manera, un elogio de la complicidad. Yo creo que también no sé si es la respuesta, pero esa es como la emoción, ¿me Sí, entiendes? Que yo creo que hay que Se cortó cultivar. la última Sí, parte, por eso no sí. la cara. Súper concretamente, ahora que yo he tenido hartos problemas, no solo odio a la marca que me prometió que los iba a solucionar, sino que también agradezco y cierta complicidad. Ustedes entienden que esto es una situación anormal donde esto puede pasar y siento esa complicidad de parte de algunos de ustedes, de que mandar un mensaje, decir, tranqui, eso es lo que nosotros necesitamos como emoción para salir adelante, creo yo. Y al final yo creo que lo que decía Felipe cuando estaba terminando su presentación, que lo importante es el diálogo y la participación. Para poder crear esa complicidad, tú tienes que poder tener un diálogo con los clientes, y con eso manejas mucho mejor las emociones. Mira, yo también trabajo en una empresa que es clave para regalos del Día de la Mamá, por ejemplo. Imagínate, nada más emoción, o sea, ¿dónde más le podemos tocar la fibra emotiva que en un regalo del Día de la Mamá? Y efectivamente, nosotros comunicamos hasta un cierto tiempo que llegábamos con los regalos del Día de la Mamá, y de ahí en adelante nunca más les dijimos que íbamos a llegar. Y los clientes nos preguntaban, oye, ¿ustedes llegan el domingo? No, perdón, estamos haciendo todo lo posible por llegar con los otros pedidos, pero nosotros ya no. De hecho, ya no nos compren nosotros, si quieren cómprenlo en tal parte que se demora menos. Y eso, la verdad es que la gente lo agradece, incluso cuando te equivocas, porque yo no te voy a decir que no tuvimos errores, por supuesto que tuvimos errores, pero fuimos capaces de comunicarnos, de hacer un diálogo y de hacerlos participativos. ¿Cómo crees tú cómo te podemos ayudar para que llegue? Si el problema era el despacho, por ejemplo, que no sé, no encontrar la dirección, ¿dónde más te lo podríamos mandar para que te llegue? Y eso produce complicidad. Y al final, no es que el consumidor no se enojó, no te voy a decir que está, no, y qué rico, el día de la mamá, no le tengo regalo a mi mamá, no. Por supuesto que no, pero efectivamente puedes manejar un poco mejor las emociones, que es lo que tú decías, cómo manejarla, sobre todo ahora que estamos todos, realmente hay que reconocer que estamos todos más hipersensibles. Eso viene con la ansiedad, yo creo. Gracias. Gracias, Clemente. Tenemos otra pregunta de Cristóbal Araya. Cristóbal, está abierto tu micrófono. Cristóbal, ¿estás por ahí? Parece que no se ha podido conectar. Estaba también Rodrigo haciendo una pregunta. Le vamos a dar el pase ahora. Rodrigo. Hola. Hola, Rodrigo. Hola, ¿me escuchan? Hola, Rodrigo. Sí, sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, gracias por la presentación. Oye, lo que quería consultar era lo siguiente. Resaltaban el tema de la empatía. Y lo que me pregunto es, pensando en este elemento y pensando en el gobierno como una gran empresa, ¿no? Una gran compañía que tiene como cliente todo un país, ¿cómo evalúan ahí el tema de la empatía desde el gobierno? Lo pregunto porque básicamente las dos personas que lideran de alguna manera la respuesta a la pandemia, el presidente y el ministro Mañalich, digamos, no son personajes que destaquen de manera sobresaliente por su cercanía, empatía y amabilidad con la gente. Entonces, ¿qué evaluación hacen desde el punto de vista del gobierno como gran empresa y en ese elemento de empatía, o a qué personas destacarían en ese sentido? Gracias. Sí, creo que efectivamente eso ha tenido un costo. Aquí nos vamos a otra forma de comunicación política, pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de una comunicación poco cómplice o poco empática, muy quizás individual. Aparte, el gobierno contrasta con otras vocerías. Voy a poner el ejemplo entre Mañalich y Briones, y el ministro de Hacienda y el ministro de Salud. Y aquí tenemos una vocería como la de Ignacio Briones, que busca complicidad en la línea de lo que yo decía, de decir, oye,
Tratemos de salir todos de esta y intentarlo. Versus otra que dice, estamos preparados, tú no te preocupes, tú no tienes nada que hacer en esto, solo obedece. En una primera etapa, las personas buscamos eso último. Si hay algo que nos sorprende, vamos a necesitar una guía, alguien que nos diga es por acá. Pero eso, para una carrera de largo aliento, como la que nos ofrece la pandemia, creo que no es lo que corresponde ni lo más eficiente en términos comunicacionales. A mí me parece que nosotros tenemos necesidad de participar en esa discusión. Que no se nos trate como un niño que hay que llevar de un lado al otro. Que no se nos diga que aislamiento ahora, que mañana cuarentena, etcétera, etcétera. Que no se nos diga desconfinamiento va a ser de esto. Me parece que nosotros necesitamos liderazgo y una comunicación más recíproca donde nos escuchemos. Y con el agravamiento de las cifras, se ha mostrado un poco los límites de esa forma de comunicación más directiva, más autoritaria. Esa es mi opinión. Yo solo quiero complementar muy cortito, porque Felipe lo dijo básicamente todo, pero yo creo que podemos mirar dos países que son bien parecidos y que han tenido liderazgos. Uno podríamos decir más parecido al liderazgo menos empático y otro que es mucho más empático, que sería Australia y Nueva Zelanda. ¿Han tenido resultados similares en términos de coronavirus? Sí. Pero en Nueva Zelanda, si tú le preguntas, la gente está feliz de cómo han sido liderados. Su primera ministra se comunica todos los días, hace videos, les explica, hasta les muestra cómo ella pasa la cuarentena. Ves un liderazgo mucho más de, eso es lo que tienen que hacer, lo hacen, chao, tienen que hacerme caso, que es el de Australia. Y teniendo resultados, al final del día, resultados objetivos, los números, están bastante parecidos, ninguno de los dos explotó en coronavirus, etc. Si tú pudieras ver el nivel de felicidad, o el nivel, no sé si es felicidad, pero el nivel de aprobación, quiero decir, el nivel de aprobación entre lo que hizo Australia y lo que hizo Nueva Zelanda, los neozelandeses aprueban mucho más lo que hizo su primera ministra, y al final es lo que dice Felipe, porque logró esa complicidad con la gente de que pudieran entender por qué el confinamiento, etcétera, etcétera. Gracias, Rodrigo. Tenemos otra pregunta. Ahora sí, Cristóbal, si te puedes conectar y hacer tu pregunta. Y después hay otra, Mávar. No, sí, Alfredo, después le damos la palabra. ¿Me escucha bien, sí? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Ya, primero saludar a Felipe y a Pilar. Muchas gracias por la presentación. Y lo segundo que quería preguntar, cambié un poco la pregunta porque empezamos a hablar de comunicación política. Entonces, Pilar hizo un alcance entre Cencosud y WOM, por ejemplo, en la forma de comunicar. Que, por ejemplo, en el caso de París no tenía como mucha credibilidad porque hablaba de la sustentabilidad, pero no es como muy creíble porque quizás Cencosud nunca fue una empresa que estuvo muy cercana a la gente. ¿No será un poco lo que le está pasando quizás al gobierno al tratar de fijar como su forma de bajar la comunicación en figuras como Mañalich o Piñera, que quizás no tienen tanto aprobación en la gente y nunca han tenido esa credibilidad con la gente, y quizás cometiendo el error de no tratar de llegar a ese público más joven a través de quizás de redes sociales o otros canales, otras vías de comunicación para poder potenciar la manera en la cómo están comunicando, que a mí me parece que no es la más eficiente? Por ejemplo, el caso de Israel, que contrató a 1.500 influencers para poder hacer una mejor bajada de la comunicación hacia la gente, como el público, quizás la masa más grande o la que más interesa, que son los jóvenes del país. No sé si hacer como un alcance en esos errores que se cometen y ver si quizás poder cambiar un poco esa modalidad que existe. En el chat no alcancé a retener el nombre, pero alguien aludía que estamos frente a un problema adaptativo enfocado o encarado como un problema técnico. Un problema técnico donde necesitamos a alguien que sea un experto que lo resuelva, versus un problema adaptativo en que todos tenemos algo que decir. Y yo creo que más allá del ejemplo en Israel, que me parece súper bueno, la diferencia es de principio estratégico. ¿De esto vamos a salir todos juntos o de esto yo tengo la solución para que salgamos todos juntos? ¿Esto lo resolvemos entre todos o déjamelo a mí, yo lo resuelvo y yo te digo lo que tienes que hacer? Y eso va mucho más allá. Pueden ser los influencers, pueden ser
no sé, puede ser el Congreso, puede ser los gremios, puede ser el Consejo Asesor o el Colegio Médico, en el caso chileno. Pero hay una decisión estratégica que tiene sus límites. Y yo insisto, desde mi perspectiva, hay que diferenciar una primera etapa de contención de un problema a una segunda de prolongación, y donde el ejemplo Pilar o lo que tú citas da cuenta de una mayor eficiencia. O sea, aquí no estamos hablando de que sea éticamente mejor una a la otra, es cuál es la más eficiente y con la cual salen más fortalecidos como sociedad. Más allá de las cifras finales, ahondar en la desconfianza hacia nuestra clase política creo que es fatal. Y que debiéramos tratar de revertirlo. De eso depende nuestra supervivencia, creo yo, como sociedad. Ya hemos tenido demasiadas muestras de lo complejo. No sé, Pilar, si tú lo veis de esa manera. No, estoy totalmente de acuerdo, porque no creo que sea un tema de el uso de los medios. O sea, Claro. Mañalich está súper presente en las redes sociales. No sabemos si con la forma correcta de comunicar en términos de diseño. Entonces, yo creo que, como dice Felipe, es un tema de diseño, más que de la ejecución de cómo lo están haciendo. Gracias. Un tema que ha sido interesante, un apunte al pasar, es el rol de los alcaldes. Los alcaldes han gritado por esto. Han dicho, por favor, escúchennos. Nosotros tenemos conocimiento territorial. Nos están pasando cosas. Entonces ahí hay una prueba desde el otro lado, incluso desde un mismo bando político en algunos casos, que te habla desde de lo que estos últimos preguntas y comentarios han hablado, digamos, de las opciones estratégicas que tú tienes. ¿Los escuchas, los subes o los marginas? A ver, estábamos con Alfredo, que había pedido la palabra, pero no me responde por el chat. Alfredo, tienes abierto el micrófono. Alfredo Pérez. No sé si acá estoy. ahí estás. Ya, muy bien. Sí, básicamente, hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecer nuevamente a Pilar y a Felipe por su presentación. Y yo quizás les quiero hacer alguna pregunta, saliéndome un poco del territorio donde hemos andado. Hacer una pregunta más bien por una industria que es más dura, que tiene que ver con la minería. ¿Cómo ves la comunicación en una industria que sigue operando, que está mandatada a seguir operando, o por lo menos, más allá que sea mandatada externa o internamente, pero en términos prácticos sigue operando y tiene que efectivamente contener a la gente, tiene que echar a correr todos sus planes de contención, de manejo? Ya hay casos de personas que han sido confirmadas. ¿Cómo ven a la luz de la comunicación el manejo de este tema en una industria que de por sí es más dura y de que identitariamente durante probablemente toda su vida ha insistido en el tema valórico del cuidado de la vida, por sobre probablemente todas las cosas, como un pilar, digamos, central dentro de una estrategia de negocio, y que hoy día entra muchas veces a cuestionarse por parte de los trabajadores, así se lo viven, digamos, de que empieza a perder incluso hasta credibilidad, cuando las metas siguen siendo las mismas, cuando los planes siguen siendo, en muchos casos, los mismos planes de producción. Eso. De mi parte, no sé, Pilar, para serte bien sincero, para ser bien sincero, Alfredo, no sé cómo lo están manejando desde dentro, no sé cuáles son las estrategias. Creo, por lo poco que sé, es que ellos se han concentrado efectivamente por decirlo técnicamente, en sus públicos internos, que es la preocupación primera en estos casos de mantener la productividad. Pero no sé si carezco de antecedentes como para poder tener una opinión sobre cómo lo han llevado a cabo. Uno ha visto por ahí algunas declaraciones como de personeros, de gente, pero que no dicen mucho de estratégicas que han seguido. No lo sé si tú, Pilar, tienes más información. Yo no conozco tanto la industria, pero pensaría que no es tan distinta con otras industrias que han tenido que seguir trabajando, como por ejemplo en la industria del retail de los supermercados. Por supuesto que minería y supermercados es totalmente distinto, pero en lo que sí se parecen en esta pandemia es que no han parado. Porque uno todavía puede ir al supermercado y todavía hay cajeras y todavía hay reponedores
y lo mismo pasa con los proveedores de atrás de los supermercados, etc. Y yo creo que la única forma, yo no pensaría que están muy contentos ni los de los supermercados, ni los de la minería, los trabajadores, trabajando, por supuesto. Pero yo me imagino que la única forma de efectivamente, yo no creo que lograr que estén felices trabajando, pero tal vez poder contener un poco esto, es que efectivamente ellos vean hechos concretos de cómo los están cuidando. Entonces, no sé, entran a la obra y les toman la temperatura, tienen distanciamiento social, todas las cosas que hay que hacer, tienen trajes especiales, así como vemos cómo están cuidando al personal médico, todos, independiente que a lo mejor ninguno de nosotros trabaje en la industria de la salud, ve cómo están cuidando a los doctores, a las enfermeras, a los auxiliares, etcétera. Tal vez hacerlo tangible, que efectivamente vean cómo los están cuidando. No sé, por ejemplo, las cajeras de Jumbo tenían un acrílico gigante, fueron los primeros que tuvieron un acrílico gigante para proteger tanto a los consumidores como a las cajeras. Yo sinceramente no tengo ni idea si eso sirve o no sirve para contener el coronavirus, pero por último, das una señal de que te estás preocupando de ellos. Entonces yo me imagino que hechos tangibles y trabajar con alguien acreditado, no sé, Asociación Chilena de Seguridad, o alguien así como para poder darle un poco de credibilidad y que básicamente lo que están buscando no es solamente mantener el plan de producción, como dijiste tú, sino que sí, hay que mantener el plan de producción, pero nos preocupamos y estos son los hechos concretos y esta es como la organización que nos avala en esos hechos concretos que estamos haciendo. No sé si responde bien la pregunta. Parece que perdimos a Felipe. No, acá estoy. Ya, es que no te veo, perdona. Felipe, no sé si quieres agregar algo. Estaban entregando alguna información adicional respecto de la industria minera. Por ejemplo, ahí Daniela dice que se ha criticado que sigan funcionando por el traslado de los trabajadores, que muchos no viven en la región, que la contención interna también ha sido clave en sus estrategias de comunicación, presencia de liderazgo. Y dice aquí Francisca que Codelco Ventanas creó una plataforma digital comunitaria para apoyar con especialistas de salud mental de trabajadores y del entorno. Así que interesante ahí también lo que van agregando los que están aquí en la charla. Aquí Daniela nos dice saludos de Antofagasta, así que Daniela está ahí contándonos cosas in situ. In situ, ¿sí? Eso. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, complementar, Felipe. Que lo que uno... A ver, primero también hay que distinguir lo que es la gran minería de otras faenas mineras, digamos, medianas y pequeñas. Y eso sabemos que hay una diferencia enorme, así que mi comentario va más hacia la gran minería, hacia las grandes empresas. Y al decir lo que decía Pilar son sectores productivos que tienen una experiencia bien grande en... Felipe, no te escuchamos. En seguridad. Y segundo, que tienen sistemas de comunicación interna que son bastante sofisticados, suelen tenerlos. Así que yo imagino que estos ejemplos que salen en el chat que estaba leyendo, me parece que deben ir en esa línea. Más allá de la cuestión primigenia, que es poner en riesgo la vida por ir a trabajar o no ir a trabajar, etcétera, que es un poquito parte de esa industria en general. No es novedoso para ellos, tanto como para nosotros probablemente. Gracias, Felipe. Pilar, ¿tú quieres agregar algo más? Quizás podemos ir cerrando. Son las 8:15. Me imagino que todos tienen cosas que hacer. Había una pregunta, perdón, Disney, sí. Había una pregunta, levantó la mano, no leo muy bien, Malvan 01. Malvan. Sí. Estaba hace rato, no sé si... Sí. Ya no tiene la mano levantada, pero le puedo abrir el micrófono. No sé si sigue ahí. Sí, ahí la levantó sí, ahí está. Físicamente. Ya, disculpa, aquí le abrimos el micrófono. Ahora sí. pues. Hola. Sí, gracias a todos, buenas noches, ha sido esto muy aleccionador. Y bueno, agradecer, está muy importante las charlas. Mi pregunta iba, ¿cuán importante creen ustedes que son las normas de seguridad de COVID para los clientes?
si hay alguna data, algún dato de que puedan decir que el cliente valora esta actitud que tienen las empresas para salvaguardar la seguridad de sus clientes. Gracias. Yo sinceramente no tengo ningún dato duro, así como los números que mostré antes, pero lo que yo entiendo cualitativamente es que efectivamente valoran un servicio sobre otro si ven que es más seguro. O sea, si yo veo que es más seguro ir a X farmacia que la otra, preferiría esa. Pero para que eso pueda ocurrir, depende de cómo estén comunicadas esas normas. Me explico. Lo que yo decía al principio es que la gente quiere que las marcas cumplan con su rol de abastecimiento, de sobrellevar la crisis, de mantener su funcionamiento. Pero en este mantener el funcionamiento, a la vez las marcas se tienen que hacer cargo de la situación en la que estamos, ¿cierto? Y por lo tanto, aunque no tengo los números, cualitativamente entiendo que a la gente sí le interesa que efectivamente les tomen la temperatura, le marquen la distancia física, etcétera, etcétera, porque al final del día lo hace sentirse contenido, lo hace sentirse más seguro y van a privilegiar uno sobre otro, pero lo difícil ahí es cómo lo comunicas de manera que sea, te estamos tratando de cuidar, pero no estamos tratando de ser alarmista y de decirte, no sé, pones un pie en esta tienda y te va a dar coronavirus. No sé si me explico. Es algo difícil de comunicar, pero es algo importante para los clientes. Felipe, no sé si querías complementar algo tú de eso. No, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que también esto tiene probablemente a tener ciertas etapas. Hoy nos aparece como urgente, mañana va a ser una molestia, y las marcas, y aquí vuelvo a algo que traté de transmitir, debemos ser flexibles en la manera de comunicar las cosas y atender a lo que el otro está esperando, como decía Pilar. Y entender que en casos va a ser una molestia, que progresivamente va a ser una normalidad para algunos, pero que vamos a tener clientes que no van a calzar ni con lo uno ni con lo otro, y ahí está un poco el interés de dar respuestas comunicacionalmente adaptadas a quienes son nuestros consumidores, clientes, etc. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No veo aquí, hay algunos comentarios todavía que aparecen ahí en el chat, Felipe, por si quieres. Alguien preguntaba por un estudio que tú comentaste, Chile 3D, no sé si lo habías citado en tu presentación. No lo cité porque salió este domingo, vi en La Tercera, no sé si lo vieron, el de GfK Adimark, interesante. Y son los resultados que yo pude leer de ese estudio desde la prensa, no tengo más información, pero dan cuenta, van en la línea de lo que dice Pilar, marcas como Colún, por ejemplo, muy bien valoradas, digamos, y que tienen esta relación un poquito más humana a la que se refería Pilar. Ahí esta información creo que es interesante. Pero veo también que Cristian... Pino. ¿No? Sí, no sé si... Parece que Cristian Pino quería hacer una pregunta, me parece. Sí, quería hacer una pregunta o un comentario. Cristian Pino, ahí tiene abierto su micrófono. Cristian, ¿tienes abierto el micrófono? Me parece que no resulta. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Hola, Cristian. Perfecto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación y por la interacción también y de conocer experiencias distintas. Por una parte mencionaban, claro, los canales de comunicación interna y las formas como tratar a los públicos internos, pero yo quería saber cuál es su apreciación en torno a los canales de comunicación para comunicar
precisamente esta empatía, porque los ejemplos que puso Pilar sobre todo tienen que ver con campañas publicitarias que requieren un gran volumen de gastos, son campañas millonarias, lo que se lo paga a esos rostros también es muchísimo. Entonces, pensando también en compañías más chicas y pensando también en a lo mejor, porque me llama la atención que las redes sociales no hayan estado presentes dentro de la exposición. Entonces, quería saber si las valoran o no las valoran y cuáles, a su juicio, los canales más allá de una campaña publicitaria relevantes para dar cuenta con esta empatía y comunicarla. Gracias. Creo que no ha habido no ha habido en este tiempo un cambio en cuanto a los medios de comunicación para comunicar. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día estábamos viendo cómo comunicar, cuáles son los cambios cuando entras a una situación de coronavirus. Si tú me preguntas si ahora en coronavirus ha cambiado los medios de comunicación que yo debería utilizar, yo tendería a pensar que no, que los medios no los deberías cambiar. La verdad es que hablamos de marcas grandes, pero también hablamos de marcas muy chicas, o sea, la comunicación 1 a 1, como efectivamente cuando tú tienes menos herramientas o menos presupuesto de marketing, de todas maneras te puedes hacer complicidad, de todas maneras puedes tener empatía, tanto con tus clientes como con tus empleados. Si efectivamente las redes sociales son importantes en tiempo de coronavirus, muy importantes. Si tú me preguntas si en coronavirus son más importantes que lo que fueron hace 3 meses, yo no tengo el conocimiento, pero tampoco de intuición, tampoco me parece que hoy día las redes sociales sean más importantes que lo que fueron hace 3 meses para comunicar. Y en términos de campañas publicitarias con mucho presupuesto, por ejemplo, de Casa Idea, ellos no pusieron un peso en publicidad. Y sin embargo, todos nos enteramos de lo que hicieron. Entonces, no es solamente el término de qué es lo que comunican, como qué campaña de publicidad hicieron, sino que es qué tan coherentes fueron, qué tan empáticos fueron, cómo fueron capaces de relacionarse con los distintos entes de su ecosistema y cómo efectivamente trataron de crear esa relación humana. Tiene razón, WOM, voy a volver al ejemplo de WOM. Efectivamente, WOM tiene mucho presupuesto, pero lo que ha hecho WOM es ser muy, muy consistente y transparente en lo que tienen. Más allá de la cantidad de presupuesto que le ponen a sus campañas de publicidad, es la coherencia que han tenido en el tiempo y que efectivamente se premia en momentos de incertidumbre como lo es ahora el coronavirus. No sé si, Felipe, tú quieres agregar algo más. No, solo agregar algo más, porque yo no soy para nada un experto en canales de comunicación y en cifras y la eficacia. Lo que sí uno observa es que en pandemia ha de alguna manera contrarrestado una cierta crisis de confianza que tenían los medios tradicionales desde el estallido social. Y yo creo que es un fenómeno interesante a seguir. No quiere decir que haya que privilegiar uno sobre el otro, porque para mí lo importante no es el canal, sino el que está detrás. Si yo quiero algo personalizado, voy a requerir un enfoque más de redes sociales y puede que me convenga mucho más. Solo quería complementar con eso. Hay un movimiento bien dinámico y la credibilidad que tienen los medios. Pero está todo abierto. O sea, yo creo que me ha impresionado lo fuerte que es la comunicación en periodos de aislamiento, la comunicación que uno tiene con la persona en la tienda o con quien va a dejar, etcétera. La comunicación directa empieza a tener mucha importancia. Porque uno conversa más con la gente. Si va una vez al mes al supermercado, conversa con el cajero o con la cajera. Y ahí hay algo interesante a tomar, más allá de ver cuál es el peso que eso tiene por sobre unos, sobre otros, más allá de hacerlos competir de otra manera, me parece. Gracias. Disney, estás con el micrófono apagado, parece. Perdón, ahora es que me no sea pasó yo. a mí.
Bueno, esto del lenguaje de señas lo voy a tener que trabajar. Bueno, parece que no hay más preguntas. Estaba mirando acá en detalle si alguien quería hacer otra pregunta, pero ya estamos más o menos en la hora para cerrar la charla. Los quiero dejar muy invitados porque hoy día es la primera charla de este ciclo, son 4 sesiones. Vamos a seguir hablando sobre cómo comunicar a las empresas, cómo manejar el tema de la crisis, bueno, todos los temas que están saliendo hoy día en el ámbito de la comunicación estratégica. Y ahí en el mismo chat les pegué el link donde pueden acceder a todas las charlas que vienen, donde también se pueden inscribir. Y esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube, de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, y se la podemos enviar también a todos los que se inscribieron una vez que ya esté arriba y editada. Así que bueno, gracias Felipe, gracias Pilar. Gracias a ustedes, muchas gracias. gracias. A todos los que estuvieron. Muchas gracias. Una de las cosas buenas es que podemos conectarnos con gente también que está en regiones. A veces no nos pasa eso cuando hacemos charlas en el campus, así que saludo a Antofagasta y a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, nos vemos en la próxima charla, que tengan todos unas buenas noches, así que muchas gracias en nombre del programa Magíster de la Escuela de Negocios y también de la Escuela de Comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Chao, chao, que estén todos bien. Gracias, Vishnia. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Chao. Chao. Sí, gracias, Vishnia.